A partir de la constatación a final de febrero sobre el 26 de que el virus ya estaba aquí en la península, en este centro empezamos la operación Oasis de limpieza y hacer una requisa de material por todas las vías que pudimos comprar. Nosotros lo que intentamos ya en aquel momento fue establecer unos ejes de compromiso entre el equipo, los residentes y los familiares. Y entre todos darle la vuelta a la situación y positivizarla, intentar generar empatías. La empatía nos ha permitido abrir nuevas ventanas. Hemos trabajado mucho la comunicación a través de Skype, teléfono, redes sociales. Muchos familiares se han integrado, se han comprometido en ese feedback. Hemos tenido familiares que nos han aportado material, como son mascarillas protectoras, residentes que han trabajado con mascarillas, viéndonos que era una de nuestras necesidades. Y a partir de ahí hemos puesto un valor del equipo en la responsabilidad social. Nosotros como centro social lo que hemos intentado es trabajar como un entrenamiento en ficticios casos positivos para que el personal pudiera entrenarse en el manejo de esta situación por si después teníamos situaciones más complejas. Nuestro personal es un personal social, no es un personal sanitario, por lo tanto está viviendo una nueva realidad y está redoblando esfuerzos. Somos miles de profesionales en toda España redoblando esfuerzos. En cuanto a los mensajes, desgraciados mensajes de los hechos de estas residencias y los mensajes que dio ayer la ministra de Defensa, como buena, entre interrogantes, ministra de Defensa, lo que actuó fue con autodefensa. Entendemos, o ella entendió, que quizá piensa que la mejor defensa es un buen ataque, cuando nosotros ahora estamos trabajando con un gran esfuerzo en la mayoría de los centros y nos sentimos estigmatizados con unas palabras desgraciadas y desafortunadas. Nosotros entendemos que de cara al futuro hay que crear equipos sanitarios que puedan trabajar en combinación con los equipos residenciales y de los 4 ámbitos que fija la OMS, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, hemos de combinar un trabajo en los 4. No nos pueden dar material para el tratamiento, como son las EPIs, mientras que nosotros estemos necesitando, hoy seguimos necesitando material de prevención, como son mascarillas, como son guantes. Entendemos que tendrán que convivir estas 4 realidades y durante meses. Esto es una perspectiva de meses. Esto no va a acabar cuando acabe el pico. Esto durará meses y creará unos nuevos hábitos y unas nuevas formas en los centros residenciales que esperamos que nos mejoren a todos en conjunto. Bien, esto ha sido la realidad y es una realidad que queremos compartir con todos vosotros.